Buenas tardes, Iglesia. Como siempre, un privilegio estar aquí compartiendo con vosotros la palabra de Dios, y no sé qué os parece si empezamos pidiéndole a Dios que nos hable en esta tarde. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que pueda hablarla, Señor, conforme viene de tu corazón, Señor, que no añada nada que venga de mí, sino que seas tú, Señor, el que hable en esta tarde, Señor. Papá, te pido que podamos escucharla, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, Padre, y no ser solamente oidores, Señor, sino hacedores de ella, Padre, para que realmente pueda suponer un cambio en nuestras vidas, Señor, en nuestra manera de vivir, que nos acerque más a tu propósito, a tu llamado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta palabra nace en un momento muy común, en algo muy sencillo, y me encanta cuando Dios nos habla en momentos tan sencillos, tan del día a día. Pero como muchos de vosotros sabéis, yo trabajo en una empresa de climatización. Llevo lo que es la parte, sobre todo la parte de administración de lo que es el servicio técnico de la zona de Baleares, Levante, Murcia, en fin. La cuestión es que, aparte de eso, también a mediodía, por mi horario, por el horario que yo llevo, pues a mediodía también, junto con otro compañero que se queda de retén, estamos atendiendo el teléfono. Y hace unos días, como a principios de semana, entró una llamada sobre las 2 de la tarde de un cliente que estaba muy enfadado porque llevaba toda la mañana, según él, intentando hablar con mi compañero, justamente el que estaba ahí conmigo, y no lo había conseguido. Él estaba siempre comunicando, no había conseguido hablar con él, le urgía mucho, estaba enfadado, estaba molesto, y yo le intenté calmar, le dije, mira, está aquí, justamente ahora mismo está comunicando, está hablando, pero te prometo que si eres capaz de esperar unos minutos, yo cuando él acabe te paso con él. Y bueno, refunfuñando un poco, pero me dijo que sí, que esperaba, y nada, lo dejé a la espera. Y cuando mi compañero colgó, como 3 minutos, 4 como mucho después, pues lo llamé, le expliqué la situación y me dijo, pásamelo. Y justo en el momento en el que yo iba a transferir la llamada, el cliente colgó. Se cansó de esperar. Y me dio rabia. Yo dije, ay, pero si este hombre hubiera sabido que en un momento yo iba a pasarle la llamada, no hubiera colgado. O sea, se ha perdido de recibir lo que yo le había prometido simplemente por no esperar un segundo más. Y en el momento que yo estaba pensando eso, que es algo que ha pasado otras veces, que el cliente se cansa de esperar y simplemente cuelga en el momento a lo mejor que tú vas a pasar la llamada, Dios me habló directamente a mi corazón y me dijo, Iris, no cuelgues. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, ¿no?, perdemos bendiciones por no esperar un poquito más? Quizá unos segundos más, unos días más. Y fue eso lo que me impactó, ¿no? O sea, el momento en el que yo estaba pensando, este hombre no sabe lo cerca que ha estado de poder hablar con mi compañero, lo cerca que ha estado, era un segundo, era el momento en el que fui a transferir la llamada, en el momento que él colgó. Y pasa eso muchas veces con nuestras vidas. Colgamos antes de tiempo, tiramos la toalla antes de tiempo, y quizá nuestro milagro, nuestra promesa, lo que estamos esperando está a la vuelta de la esquina, pero nos cansamos de esperar. Y parece una tontería, pero Dios me hablaba, ¿no?, de las bendiciones que perdemos, de las oportunidades que perdemos por colgar, por rendirnos. Para ver un ejemplo claro, creo que vayamos a 1 de Samuel 13, en el versículo del 1 al 13. Quizás no hace falta leerlo todo, pero los primeros versículos, Saúl y su hijo Jonatán empiezan por una batalla que empieza Jonatán, pues los filisteos se levantan en contra del pueblo de Israel. Saúl manda un mensaje a su pueblo y le dice, ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió.
Leemos a partir del versículo 5 y dice: los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Micmas, al este de Betabén. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galaad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban temblando de miedo. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días, para que se presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido a la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Resumimos. Entraron en batalla. Ellos eran como 3.000 hombres. Se enteraron que el enemigo se había reunido, posicionado para batallar. 30.000 carros, 6.000 hombres. Tanta gente como que era imposible contarlo. En otras versiones dice como la arena de la orilla del mar. Mucha gente. Y era normal que ellos pensaran que era imposible que pudieran ganar esa batalla. ¿Cómo se podrían defender? Entonces, en vez de defenderse, lo que Saúl se encuentra es que los soldados empiezan a huir, empiezan a esconderse. Y quiero abrir un paréntesis, porque es interesante que esos mismos soldados que ahora estaban huyendo, posiblemente eran los que hacía 2 o 3 años habían exigido un rey para Israel, un rey que pudiera salvarlos. No les valían los jueces que eran guiados por Dios, querían un rey en el que poder confiar. Y es interesante, ¿no?, que unos pocos años después, a esas personas tienen un rey, pero los problemas siguen ahí. Y a menudo podemos pensar que las cosas se pueden solucionar a nuestra manera, que podemos hacer pues los problemas, intentar nosotros llegar a solucionarlos de cierta o poniendo aquí, quitando allá. Pero cuando nosotros nos alejamos de lo que es realmente la voluntad de Dios para nuestras vidas, no es que los problemas no vayan a desaparecer, sino que se van a hacer mayores. Vamos a perder muchas cosas. Y por más grande que sea la batalla, yo creo que Dios estaba enseñando también algo aquí, ¿no?, al pueblo de Israel. Y era que ellos no podían poner su confianza en un hombre, no podían poner su confianza en un rey. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo o en alguien, incluso aunque sea en nosotros mismos, vamos a perder, vamos a acabar fallando. Así que volviendo a la historia, Saúl, que estaba en Gilgal, el sitio donde él había sido bendecido como rey, ungido como rey, un sitio de comodidad, un sitio donde él estuvo durante 2 años, un sitio que él conocía. Y estaba ahí en Gilgal esperando, y ahora viendo las circunstancias, viendo la crisis levantarse, viendo que las cosas, que el ejército lo rodeaba, que iban a atacarlo, ¿no?, viendo que su mismo ejército lo estaba dejando solo, pensó que seguramente por actuar más rápido podría tener una mayor probabilidad de ganar una batalla.
Y aunque el ejército de Dios, Israel, había visto muchas veces actuar a Dios a su favor y que ellos podían ganar batallas con situaciones ridículas, con situaciones que pueden ser increíbles, ¿no? ¿Cómo es posible que un ejército pueda vencer a miles y miles de personas con 300 o simplemente haciendo que unos se maten a otros? O sea, realmente no tenía sentido, pero Dios siempre había actuado a favor de ellos. Pero a él le entró la prisa, le entró el miedo, necesitaba hacer algo. Y Saúl quiso hacer algo bueno. Quiso presentar la batalla delante de Dios, haciendo sacrificios para que Dios fuera con ellos. Pero Saúl no estaba autorizado para poder hacer esos sacrificios. Saúl no era el hombre que debía hacerlo. Y muchas veces, como nosotros, pues, también, como Saúl, nosotros también nos encontramos en esa situación, donde Dios nos ha dicho algo, donde Dios nos ha dicho espera, donde Dios nos ha dicho confía, donde Dios nos ha dicho estoy contigo, pero pensamos que las cosas no funcionan, que simplemente no está pasando nada. Y entonces pensamos, quizás si lo hago así, si tomo esta decisión, si muevo esta pieza de un lado para otro, y no estoy haciendo nada malo, y lo presento delante de Dios, y voy en su nombre incluso, y lo tengo en cuenta, pero al final lo que estamos haciendo es manifestar nuestra desconfianza en Él y desobedecerlo, como hizo Saúl. Y solamente tenía que esperar 7 días. Quizá al principio no fue difícil esperar. Pasó un día, pasó otro día, y yo me imagino que las voces del pueblo diciendo, pero ¿a qué estamos esperando? ¿Pero por qué seguimos esperando? Esto urge, esto hay que solucionarlo. Samuel había dicho, llego en 7 días. Lo que pasa es que no llegó a la hora que Saúl lo estaba esperando. Porque la palabra dice que el 7º día, al ver que Samuel no llegaba, él dijo, traerme los animales, que aquí vamos a empezar con el sacrificio. Y dice que tan pronto él había terminado, en el mismo momento vio que Samuel llegaba. Es como esta llamada, ¿no? Si hubiera esperado un poquito más, quizá no hubiera perdido su posición, quizá no hubiera perdido la bendición de Dios sobre su vida, sobre su reinado, y sin embargo la perdió. Y Samuel llega, y me encanta como lo dice la versión, dice, estás loco. Porque realmente es una locura esperar buenos resultados cuando pasamos por alto las instrucciones que Dios nos da en nuestras vidas. Pensamos que Dios me ha dado una palabra, tengo promesa, pero quiero llegar a esas promesas poniendo parches. Quiero llegar a esas promesas buscando atajos. Y muchas veces Dios en su misericordia siempre Él nos ayuda, nos guarda, nos levanta, nos intenta volver a posicionar en nuestro lugar. Pero no deja de haber consecuencias para nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor. Y entiendo que es muy difícil esperar en Dios. Cuando al otro lado de la línea hay silencio o a lo mejor hay una música estridente que no nos gusta. Yo, no sé si se puede decir, pero odio, no me gusta llamar a mi compañía de teléfono. Se puede decir aquí porque somos familia. Yoigo. O sea, tienen una música que creo que está puesta exactamente para que la gente cuelgue. O sea, te pone de los nervios. Es tan estridente, que dices tú, pero ¿por qué tengo que estar escuchando yo esta música? Yo quiero hablar con alguien y entra esa desesperanza. Pero personalmente, sobre todo pues cuando estoy trabajando, yo también llamo a algunas personas y tengo que esperar en línea tiempo hasta que me puedan atender. Personalmente lo que yo intento hacer es seguir trabajando mientras estoy a la espera. Aprovechar el tiempo, intentar hacer algo que sea que me ayude a adelantar mi trabajo y que sea algo productivo. Entonces yo creo que eso es una clave. Saber que mientras esperamos en Dios, nuestro foco no tiene que estar siempre en es que estoy esperando eso, es que no llega, es que no lo alcanzo, sino que mientras yo sé que aquello está allá y que Dios me lo ha prometido, mientras mi mirada está puesta, sí,
en la meta, pero mientras yo voy caminando hacia esa meta, yo sé que Dios está trabajando en mí y a través de mí. Amén. La clave, una vez más, es la confianza. Esa misma confianza que tuvo Abraham, que Dios le había dicho, voy a darte una descendencia incontable. ¿Puedes contar las estrellas? Pues así va a ser tu descendencia. Y Abraham se encuentra en un momento donde Dios le dice, toma a tu hijo, al hijo de la promesa, y sacrifícalo. Y yo imagino que, obviamente como madre, imagino que no fue fácil para Abraham. Pero es que además Abraham tenía una promesa que eso que Dios le estaba pidiendo era una locura. O sea, iba totalmente en contra de lo que él esperaba, de lo que Dios le había prometido. ¿Cómo es posible que yo vaya a tener una descendencia como las estrellas si tú me estás pidiendo al único hijo válido? ¿Cómo es posible? Pero Dios tenía un plan mayor. Dios tenía un plan mayor. Y no fue fácil, seguro, para Abraham. No fue fácil. ¿Cómo esperar que Dios fuera fiel a su palabra cuando le estaba pidiendo algo tan difícil? Y la clave de Abraham, y lo que nosotros necesitamos también tener, es que Abraham confiaba en Dios, reconocía la grandeza de Dios, hasta el punto seguro de pensar, me encanta cuando dice esa frase, ¿no? Dios proveerá el cordero. Incluso cuando ya estaba atado Isaac para ser sacrificado, yo creo que Abraham pensaba, yo lo tengo que matar, pero Dios es poderoso incluso para resucitarlo. Esperar en Dios sin colgar no significa que nos tumbemos en el sofá a ver Netflix cada vez que tengamos 10 minutos libres. No significa que durmamos y durmamos horas y horas olvidándonos de lo que tenemos por delante. No es dejar de orar por lo que Dios nos ha prometido, porque ya lo hemos dejado en sus manos. En la espera, Dios espera de nosotros acciones en medio de la quietud. La primera acción o las primeras acciones que Él espera son reconocimiento y exaltación, alabanza hacia su persona. Podemos leerlo en el Salmo 46:10, que dice, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y el segundo punto, habrían muchos, pero el segundo punto sería posicionamiento, observación y confianza. Segunda de Crónicas 20:17. Dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Hace unos días tuve que pasar por algo muy doloroso, por algo pues muy fuerte para mí. Y la noche de antes escuché una predicación que fue para mí como agua en mitad del desierto. No era algo nuevo, era algo que había escuchado muchas veces porque hay muy pocas cosas nuevas cuando uno se ha criado en el Evangelio, cuando llevas casi 40 años correteando por una iglesia, ¿no? Cuando has empezado a andar en mitad de sus pasillos mientras se alababa, mientras se cantaba, mientras se predicaba. Es difícil escuchar algo nuevo, ¿no? Una historia nueva. Esto nunca lo había leído. Es difícil después de tanto tiempo. Pero algo llegó a mi corazón, algo fuerte. Y Dios selló una palabra en mí. Y Él me dijo, esta batalla es mía. La batalla que tú estás librando es mía. No tienes que pelear ni siquiera. No tienes que hablar. Es contra mí con quien se han levantado. Y yo me voy a encargar. Y bueno, si quieres escuchar esta palabra, la recomiendo al 100%. Se llama Cuando la batalla te escoge a ti. Y después, bueno, al día siguiente, cuando me levanté, dormí bastante bien, la verdad.
Y cuando me levanté yo sabía, no sentía en mi espíritu que el enemigo había escrito ese día, lo había puesto en su calendario como un día difícil para mí, como un día negro, como un día de dolor, de tristeza. Y me levanté y dije, bueno, esa frase que tanto se escucha, ¿no?, entre los jóvenes cristianos, seguro los que me estén escuchando lo sabrán, que dicen en inglés, not today, que significa, bueno, José Mota diría, va a ser que hoy no, ¿no? Me levanté con ese espíritu de decir, mira, yo sé que tú quieres hoy amargarme el día, que tú crees que yo hoy he fracasado, pero va a ser que no. Y me puse a alabar. Me puse a alabar a Dios porque Él sigue siendo bueno. Porque Él sigue siendo merecedor. Sigue siendo fiel. Sea cual sea nuestra circunstancia, Él sigue ahí. Él no me ha abandonado. No se ha olvidado de mí. Y no se ha olvidado de ti tampoco. Y estamos acostumbrados a ciertas cosas, a dar por sentado ciertas cosas, cosas que siempre hemos tenido o que son normales, ¿no? Y a veces cuando nos faltan esas cosas, creemos que no tenemos motivos para alabar a Dios. Quizá hemos perdido a un ser querido, quizá estamos enfermos, quizá no llegamos a fin de mes, quizá estamos batallando con rebeldía de nuestros hijos, o problemas en casa, no lo sé, muchas cosas, ¿no? Pueden ser. Y no podemos esperar a que las cosas vayan bien, no podemos esperar a que todo sea maravilloso para alabar a Dios. No podemos esperar a que todo esté bajo control. Porque la Biblia no dice, todo aquel que su matrimonio vaya perfecto, alabe a Dios. Todo aquel que tenga un buen coche, alabe a Dios. Todo aquel que tenga unos ahorros de mínimo 1.000 euros, alabe a Dios. Todo aquel que tenga un buen trabajo, alabe a Dios. Aquel que no tenga ningún dolor, que alabe a Dios. Dios no dice eso en su palabra. Y si hoy necesitas un motivo para alabar a Dios, en medio de tu espera, solamente tienes que tomar aire. En el Salmo 156 nos dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, si tú estás respirando, y obviamente estás respirando porque estás viendo este vídeo, alaba a Dios. Siempre hay motivo para alabarle. Él mismo, su persona. En este tiempo estamos celebrando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Su persona misma es suficiente para que nosotros tengamos un buen motivo para alabarle. Así que ese día gris y triste yo me levanté y dije lo mismo que David dijo en el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Y Dios me demostró que Él estaba conmigo. De una manera increíble, Dios me demostró que Él pelea mi batalla. Y sabes que muchas veces creemos, y hace poco creo que mi madre me hacía este comentario, muchas veces creemos que necesitamos siempre estar felices o siempre nunca mostrar nuestro dolor o no mostrar nuestra tristeza porque es como que no somos espirituales. Y Dios no espera de nosotros que vivamos felices y contentos, o sea, con una alegría como desbordante en momentos difíciles. Dios no está esperando eso. Recuerdo una vez cuando yo tenía como 14 o 15 años y recuerdo una vez estábamos en el puerto de Sagunto, en una iglesia, un local que teníamos que había en la playa, en el paseo marítimo del puerto de Sagunto, y era verano y había mucha gente. Y estábamos fuera, nosotras, los jóvenes, que siempre pues, nos escabullíamos un poco y estábamos por fuera, y de repente apareció una hermana riéndose, muy contenta. Es una hermana muy gozosa, y es algo suyo, ¿no? Y lo entiendo, pero
contenta, riéndose y preguntándonos por su hijo pequeño que se había perdido. Yo he perdido alguna vez a mis hijas y no me ha dado por reír, ni mucho menos, o sea, imposible, imposible. Dios no espera en momentos difíciles que estemos alegres, pero sí que espera que estemos gozosos. Es diferente y lo he compartido en alguna ocasión y lo he dicho porque es algo que me encanta, me gusta esa frase. Dios me la dio y es algo que uso, es algo que tengo presente en mi día a día. El gozo de Dios no significa que no tengamos tristeza en mitad de las pruebas, en mitad del dolor. No es la ausencia de tristeza, sino la presencia de confianza en Él. Eso es el gozo del Señor. Eso es lo que Él espera de nosotros. Él no espera que no sintamos dolor, que no sintamos tristeza, que no nos sintamos cansados. Él no espera eso. Él espera que en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, en medio de ese llanto, podamos confiar en Él. Podamos seguir confiando que Él es bueno, que Él es fiel, que pase lo que pase, Él está en control. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Si ese cliente hubiera confiado en mí, yo entiendo que no me conoce, pero si hubiera confiado en mí, si no hubiera colgado un minuto antes, un segundo antes de que yo transfiriera la llamada, pues hubiera conseguido lo que él estaba proponiéndose, pero simplemente se cansó. Solo era un segundo más, pero se cansó. Y yo estoy aquí hoy para decirte que no te canses, para decírmelo a mí misma. Sigue haciendo el bien, sigue confiando, sigue reconociendo a Dios, alabándolo en medio de la espera. Trabaja en ti mismo, busca cómo crecer como persona, busca cambiar las áreas que Dios te va mostrando. Porque muchas veces queremos que cambien las situaciones de nuestro alrededor cuando nosotros mismos no cambiamos. Y Dios no puede darnos algo que sabe que probablemente vamos a destruir porque nosotros no hemos cambiado, porque no hemos evolucionado, no nos hemos acercado a Él para que Él transforme nuestras vidas. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Desde que la promesa es dada, Dios necesita hacer algo en nosotros en mitad de ese proceso hasta que nosotros la veamos cumplida. Si leemos Génesis del 37 al 50, obviamente no lo vamos a leer aquí, pero es la historia de José, esos capítulos, ¿no? José recibe un sueño, recibe una promesa en Génesis 37, pero José no estaba preparado para recibir físicamente esa promesa. José entonces no estaba preparado para ser mayor que sus padres o sus hermanos. Él no estaba preparado. Él tuvo que pasar todo lo que pasó en los capítulos siguientes para poder llegar a ser quien él fue, para poder confiar en Dios como él llegó a confiar en Dios, para poder hacer lo que él hizo y salvar no solamente a su familia, sino a miles y miles de personas más. Para que la palabra, para que el sueño, para que la promesa se cumpliera, Dios tuvo que trabajar con él en mitad del proceso. Y supongo que tú tienes, como yo, sueños, promesas de Dios que están pendientes de ser cumplidas en tu vida. Y esperar se hace duro, se hace difícil. Empiezas a ver la manera de buscar atajos, de llegar de otra manera. O simplemente te olvidas, desistes y dices, no, esto no era para mí, me equivoqué. Quizá Dios se lo ha pensado mejor, quizá hay otra persona que lo merezca más. Pero yo creo que hoy está aquí Dios diciéndonos, aguanta un poco más, crece en tu confianza en mí, no cuelgues todavía. Hay otra historia en Hebreos 27 y 28, habla sobre Pablo. Pablo recibe una palabra, él tenía que llegar a Roma para poder hablar con César, con el César. Y el proceso de llegar hasta Roma fue largo, o sea, no era como aquí, como ahora, que simplemente coges un avión y en 2 horas te plantas en Roma. No tiene nada que ver con eso. Pablo cogió, además iba como
prisionero y coge un barco y tienen que hacer transbordo tras transbordo, cambiar de nave, etcétera, etcétera. Eran días y días. Y en un momento de esa travesía llega una tempestad fuerte a sus vidas. Llega una tempestad donde dice la palabra que durante días enteros, durante varios días, como 2 semanas, no vieron ni las estrellas ni el sol. Y dice, bueno, no vieron las estrellas y el sol, no es importante. Sí era importante, era su esperanza, porque entonces los barcos se guiaban por las estrellas y por el sol, entonces era su ancla realmente el poder verlos, y durante 2 semanas ellos no pudieron ni siquiera ver las estrellas. Y Dios habló a Pablo, ¿no? Y le dijo que iban a estar bien, que se iba a perder el barco, pero que todos los que estaban con él iban a salvarse. Y bueno, después de naufragar, para hacer la historia corta, sabemos que llegan a una isla, a la isla de Malta, que significa refugio, y llegan a esa isla y la palabra nos dice, ¿no?, que ellos son, pues que le dan la bienvenida, los de Malta, que no sé cómo se llamarían, y que eran personas muy cariñosas, se extrañan incluso de lo acogedoras que eran, ¿no? Y para ayudarlos, como estaban cansados, con frío, van a encender una hoguera. Y en el momento que Pablo, pues en vez de sentarse, dice, pues yo también voy a ayudar, Pablo está echando madera también a la hoguera, y en una de esas que coge un tronco, todos sabemos la historia, dice la palabra que una víbora se le engancha en la mano, no simplemente que le muerde y se va, no, se le engancha en la mano. Y me imagino a Pablo teniendo que hacer esfuerzo y esfuerzo para que la víbora lo soltara. Y todo el mundo está expectante, esperando que Pablo caiga muerto ahí delante de todos por el veneno de la víbora. E incluso empiezan a mirar su vida y empiezan a juzgarlo, pues este es un pecador, porque mira, Dios lo ha salvado de un naufragio y ahora viene aquí, una víbora le muerde y la muerte lo está persiguiendo porque algo ha hecho, ¿no? Y vemos como Dios se glorifica en la vida de Pablo de esa manera tan increíble, ¿no? Que no se le hincha ni siquiera la mano. Y sigue simplemente con su vida, ¿no? Qué maravilloso. Y me encanta pensar que días después Pablo es invitado a la casa de Publio, que era uno de los importantes de esa isla de Malta, y con esa misma mano, probablemente todavía dolorida, porque un agarre de una serpiente, aunque el veneno no llegara, pues simplemente cuando te haces una heridita, pues tienes la molestia ahí, ¿no? Pues esa misma mano que todavía estaba dolorida, que todavía estaba seguramente un poquillo moratada, esa misma mano fue la que Pablo usó para imponer sobre el padre de Publio y él pudo ser sanado. Y no solamente él, sino que al escuchar eso, todos los de la isla que estaban enfermos fueron hasta Pablo para que él los sanara, para que a través de Pablo fueran sanados. Y Dios pudo glorificarse de una manera impresionante en ese tiempo. Así que no te preocupes. Y me lo digo a mí misma, no te preocupes. Porque es posible que eso que parece que va a destruirnos, eso que parece que viene para matar tu sueño, para matar tu promesa, probablemente sea lo mismo que Dios use para bendecir a muchos otros y hacer que su nombre sea glorificado, que es lo más importante. Así que confía, Dios es tu refugio, Él es nuestra Malta. Llegaremos, se cumplirá el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y eso que estamos pasando, lo que estás pasando tú, lo que estoy pasando yo, probablemente tenía que pasar. ¿Para qué? Para un bien mayor. Yo hace tiempo que dejé de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Y empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mi vida, a través de mi testimonio, a través de mí? ¿A cuántas personas tú quieres tocar? ¿Cómo quieres glorificarte en esta situación? Y eso es lo que Dios está esperando. Que no colguemos, que sigamos esperando en Él, que sigamos confiando que Él tiene el control, que sus promesas se cumplen, que Él es fiel,
que pase lo que pase, está ahí con nosotros, a nuestro lado, llevándonos de su mano hacia un futuro glorioso, hacia una esperanza de bien, hacia algo grande. Él no ha terminado contigo, Él no ha terminado conmigo. Él tiene cosas maravillosas que hoy mismo, 28 de marzo ya, no podemos ni siquiera pensar, no podemos imaginarnos. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que, iglesia, no nos cansemos, no colguemos todavía, porque Dios tiene más. Espera un poquito más y verás que las promesas de Dios se hacen reales en la persona de Jesús para nosotros, cuando decimos sí y amén. Que Dios os bendiga, como siempre, un privilegio, que paséis una muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.